Bueno, gracias a don Edgar por la invitación en primera medida y a todos ustedes que vinieron a pesar de la lluvia. Sabemos que estos aguaceros aquí en Villavicencio empiezan de un momento a otro. Bueno, yo les cuento un poco la dinámica de cómo nos pensamos la jornada antes de empezar. Y es que vamos a hablar del informe final. Sabemos que esta semana se cumplió un año de la entrega del informe final por parte de la Comisión de la Verdad al pueblo de Colombia y vamos a aterrizarlo, a compararlo con la realidad actual, porque es importante tener en cuenta que la historia de Colombia nos ha demostrado que es cíclica, ¿no? Que muchas cosas que ya sucedieron siguen sucediendo y que a veces analizamos los hechos sin tener en cuenta un contexto. Entonces hablamos del conflicto armado en nuestra región, en el Meta, Guaviare y en general en la Orinoquía, y hablamos como si eso apenas estuviera sucediendo y no tenemos en cuenta que son cosas que ya pasaron a lo largo de la historia y que ya han marcado la vida de muchas personas. Entonces queremos enfocarnos especialmente en dos temas, y por un lado los pueblos étnicos, específicamente vamos a hablar de los de Puerto Gaitán, aunque sabemos pues que es una realidad que se comparte en todo el territorio, y seguidamente vamos a hablar del campesinado que habita en el sur del Meta y el Guaviare, pero especialmente quienes habitan en la región del Guayabero, porque pues queremos compartir con ustedes que vinieron un poquito de la investigación a la cual hemos seguido dándole un desarrollo, y es a la de los campesinos y campesinas cocaleras que en este momento están en crisis, ¿cierto? Entonces en marzo sacamos una investigación que se llama Hambre e incertidumbre en territorios cocaleros, y acabamos de llegar esta semana de campo para darle continuidad a lo que está sucediendo. Así que la investigación no ha salido, pero queremos compartir con ustedes lo que hemos podido investigar y queremos que este espacio sea muy dialogado. Entonces, como lo decía don Edgar, cuando demos esos espacios de intervención, pues la idea es que no nos sentemos en la palabra, sino que sean intervenciones corticas para que podamos hablar todos y todas. Especialmente también me acompaña en este momento el equipo del Cuarto Mosquetero. Mis compañeros y compañeras a lo largo de esta historia pues precisamente han tenido que ver con este trabajo. Acá está el equipo que sigue dándole continuidad a la investigación de hambre e incertidumbre. Está por ejemplo Shirley, que le ha hecho un seguimiento a todo lo que tiene que ver con los pueblos étnicos. Entonces quizá también pues nos van a ayudar a dinamizar esta conversación para que no sea yo aquí solita y ustedes allá en el público. Entonces pues vamos a empezar. También vamos a estarles mostrando un registro fotográfico, unas pequeñas cápsulas de los podcasts que hemos creado y de las producciones audiovisuales que hemos creado. Y pues en primera medida acá tenemos impreso el tomo del informe final de la Orinoquía. ¿Quiénes ya tuvieron la posibilidad de leerlo? El tomo Orinoquía. Bueno, hay varias manos levantadas, que en últimas es la que recoge la historia de nuestra región, ¿no? ¿Qué fue lo que representó el conflicto armado en nuestra región? Y algunos de ustedes, de quienes están acá y tengo la oportunidad de conocer, además lo vivieron en carne propia y saben también pues todo lo que representó el conflicto armado. Yo quiero empezar un poquito con las cifras, aunque sabemos que las cifras son solo eso, ¿no? A veces cifras que no son tan exactas, que son normalmente subcifras, porque una cifra específica no se podría tener porque hay muchas personas que no han denunciado, hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de que lo que vivieron lo conocieran las instituciones, porque además a veces hablar de cifras nos hace olvidar que cada persona, cada muerte, cada hecho doloroso nos debería de doler y nos debería asombrar, pero pues en algún momento del camino nos acostumbramos a que esas cosas, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, fueran algo normal en nuestro país y en nuestro territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 1948 y 2019, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, hubo 774.233 personas desplazadas en los territorios. Una realidad de las que hoy les vamos a hablar a partir de esas migraciones internas, esas migraciones que la gente no denuncia, no cuenta, pero que marcan la vida de las personas. Aproximadamente 92.055 fueron asesinadas. 92.055 personas fueron asesinadas, 31.995 desaparecidas. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a una de las madres buscadoras, quien lleva más de 20 años buscando a su hijo, así que imagínense 31.000 personas que todavía se están preguntando dónde está, qué pasó, qué sucedió, por qué le tocó a él o a ella. Y aproximadamente hubo 5.404 personas que padecieron del secuestro, entre otras cifras que nos recuerdan pues que muchas personas vivieron el conflicto armado, que no es una realidad de solo quienes habitan en territorios
rurales o periféricos, y que además de manera diferenciada también tocó a los pueblos étnicos. Entonces estamos hablando que 27.181 personas afrodescendientes fueron víctimas del conflicto armado, al igual que 32.551 indígenas. Entonces, yo creo que para poder desarrollar esta historia es importante comprender que la historia de nuestro territorio está marcada en unas olas de colonización. Acá nada más entre las personas que estamos en este auditorio nos damos cuenta que hay personas de todos lados, ¿no? No podemos decir que todos nacieron específicamente en Villavicencio, en el Meta y en el Guaviare, sino que hay muchas personas que somos hijos del llano. Yo inclusive, por ejemplo, soy del Tolima, y hay personas que vinieron de diferentes partes del país buscando por diferentes realidades cómo construir un futuro para ellos y sus familias. Entonces, por ejemplo, esas olas de colonización marcaron de manera diferenciada a los pueblos étnicos y al campesinado. ¿Y por qué quiero como dividir en dos este diálogo, esta charla que vamos a adelantar? Porque a veces unos y otros vieron mezclados de alguna manera los conflictos en los territorios y lo vivieron de manera diferenciada. Entonces, así como el campesinado vivió unas problemáticas directas en el marco del conflicto armado, los pueblos étnicos vivieron problemáticas por parte de los colonos, por parte de los grupos y actores armados legales e ilegales, por parte de las empresas que querían adueñarse de sus territorios. Entonces, por eso pues vamos a hacer esta división. Y en esa ola de colonización que fue llevando a que los pueblos étnicos cada vez tuvieran que irse a lugares más alejados, teniendo en cuenta que ellos creen firmemente que los territorios pues son la madre tierra, que son libres, que son territorios que se deberían transitar sin ningún tipo pues de delimitación. Vamos viendo que los fueron cada vez llevando más a zonas periféricas, y que esos hechos que sucedieron en ese momento todavía siguen pasando. En este momento los pueblos étnicos siguen en una lucha por tratar de permanecer en el territorio, y por eso es que vamos a hablar específicamente también del caso de Puerto Gaitán. A mí me gustaría que escucháramos un poquito un primer podcast, pero antes de escucharlo, ¿ustedes han escuchado hablar de las guajibiadas y las jaramilladas? ¿Todos y todas? Bueno, pues entonces vamos a empezar escuchando un primer audio, está ahí en los audios, de precisamente algunos indígenas de la región de Puerto Gaitán, quienes nos cuentan para ellos cómo vivieron el conflicto armado. Bien, ya según los indígenas le decían que pertenecían al Partido Liberal, a muchos, y el otro Partido Conservador, pues también cuando venían la gente del gobierno hizo muchos desplazamientos a nuestros pueblos indígenas. En el caso de otros estaban asentados en Puerto López, Melúa, Henares, y más arriba llegaba hasta San Martín, por lado de río, caminaban, venían porque era un territorio libre. Con esto coincide Mauricio Rosales, consejero de Derechos Humanos y cacique de Únuma, quien olvida que, con la llegada del conflicto, empezó esa época de violencia a los derechos humanos conocida como las jaramilladas. Por ejemplo, al llegar la subversión que llama grupos armados al margen de la ley, ¿no? Por ejemplo. Y de las jaramilladas, Jaramillo de pronto entró con buena intención, póngale que fue con buena intención, porque fue un inspector de policía mirando a la comunidad cómo están, en qué condiciones, etcétera, etcétera, y él quiso montar una cooperativa, enseñar a la comunidad cómo se desarrolla programas agrícolas, avícolas, generan recursos económicos. El cooperativismo que les propuso en la época el inspector de policía Rafael Jaramillo trajo consecuencias para la población. Ramón Estrada hoy sigue sufriendo esas consecuencias. De que una cooperativa, hablaron de cooperativismo, unieron a los indígenas, mi familia, y trabajaron como los animalitos, pero ya era como, ya no es como esclavitud, sino una manera diferente. Por más que se quiera creer en la buena fe de quien fue inspector de policía, las comunidades indígenas terminaron sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Y él tiene una cooperativa en la cual tenía una conexión con, en ese entonces, IDEMA, Instituto de Mercadeo Agrícola, ¿no? Una institución, me imagino que es del Estado. Y por último, en los préstamos que él hacía no solamente con el indígena, sino también con los colonos, entonces quedó debiendo una deuda que tuvo, vinieron a buscar las deudas, culparon los indígenas. Es decir, él cogió a los indígenas como bandera, entonces esconderse de él. Entonces, al esconderse, usándolo a las comunidades como refugio, entonces hay una persecución del ejército
Y así fue que se involucró toda la comunidad indígena para la matanza. Algunos murieron, algunos dirigentes, capitanes, después fue una persecución, los mataron. Eso fue un masacre realmente en esa época, en la década del 70. Las y los indígenas tuvieron que resguardarse en la selva, pues inició una gran persecución, como lo explica Pedro Gaitán del resguardo Gualinae. Compadre, nos movimos para el monte, corriendo sin saber nada, sin mirar todavía los armamentos, sin mirar la cara de ese jaramillo, sino nosotros nos huyeron. Y también nos fuimos para allá, para el lado de la selva, en el Palau del Uva. Allá nos escondemos para poder salvar la vida. Después de eso, nosotros quedamos allá en el monte y aguantando hambre y aguantando los paludismos. Allí conocieron que existía algo llamado armas y uniformes. Después de eso llegaron ahí, lo que se llama el ejército. Entonces, cuando miraron los armamentos, los tiraron, nos oyeron, y entonces la gente se corrió. Sin deber nada, en ese monte no había ni un blanco. Todo esto derivó en la pérdida del territorio. Los sicuanis salieron a resguardarse, pero cuando quisieron regresar no pudieron hacerlo, pues corrían el riesgo de ser asesinados o masacrados, como lo recuerda Álvaro, quien perdió gran parte de su familia en esta época tan violenta. Mi familia, cuando retornaron a regresar a su territorio, hicieron una masacre. 8 personas murieron. Bueno, entonces son varias piezas que la idea es que luego podamos compartirlas con ustedes porque hacen parte de un podcast que pues cuando tengan más tiempo la idea es que lo escuchemos, pero un poco la idea también es que tengamos en cuenta que las voces de las personas que habitan en estos territorios es importante y que, por ejemplo, este extracto del podcast hace parte de la información que los pueblos étnicos dieron a la Comisión de la Verdad. Contando precisamente cómo vivieron el conflicto armado, porque a veces, como les venía diciendo, creemos que solo empieza en el momento en que llegan los grupos armados y en realidad para ellos inició en la época en que hubo un interés en colonizar estos territorios. Entonces, para las personas, como ellos nos llaman, para los blancos, si uno ve un territorio donde nadie lo está habitando, dice es un territorio baldío, ¿no? Y resulta que para ellos eso no es un territorio baldío, es un territorio sagrado. Y el que no estuvieran ahí en ese momento no significaba que no fuera su territorio. Por eso es que cada vez pues se van acaparando más tierras y pues se les va negando esa posibilidad de poder tener el acceso a territorios ancestrales. En ese momento, quienes estaban interesados en los territorios, por un lado eran los colonos que venían llegando de esas 3 olas de colonización que hubo en este territorio, que venían huyendo del conflicto armado, pero inicialmente del bipartidismo, y posteriormente llegan, se asientan en estos territorios, el banco, la Caja Agraria les da unos préstamos, ellos quiebran claramente porque no había cadenas de comercialización ni nada que les garantizara la permanencia en sus territorios, y cuando se van a colonizar más adentro porque no le podían pagar a la Caja Agraria y no podían seguir habitando en estos territorios, llegaron las personas que normalmente se suelen beneficiar pues de cuando otros sufren, ¿no? Entonces las personas que tenían el capital, ganaderos, empresas que fueron comprando estos lugares, y entonces ese primer momento cuando se empiezan a quedar los indígenas sin tierra tiene que ver con ese momento de la colonización donde los ganaderos y los territorios pues se empiezan a llenar de ganado, especialmente en la zona de la altillanura, y los campesinos se van yendo más para el sur del Meta. Después de que viven esta primera oleada, se enfrentan con que el Estado, por un lado con el DAS, que fue como un estamento especial que se daba para generar supuestamente control en territorios rurales, pero también por la misma fuerza pública y posteriormente por los mismos grupos armados, empieza un proceso de exterminio cultural. Ese exterminio se da porque precisamente decían como que, por ejemplo, ellos estaban robando ganado o que estaban habitando territorios y no dejaban que se adelantara el progreso. Y así sucesivamente empezó un proceso en el que habían aproximadamente 27.981 pueblos étnicos, personas indígenas, y se diezmó a solo 2.277. O sea, estamos hablando más de 15.000, casi 20.000 personas que fueron asesinadas en ese proceso de las jaramilladas y las guajibiadas.
donde básicamente hasta incluso, como les decía, las guerrillas tuvieron que ver, las guerrillas de ese momento, o sea, las de Guadalupe Salcedo, las de los Aljures, las que en ese momento se estaban creando para proteger los derechos del campesinado, también estuvieron mezcladas en este proceso de exterminio. Por eso les decía, vamos a ver de dos maneras esta historia, por un lado la del campesinado y por un lado la de los pueblos étnicos. Entonces, a mí me gustaría que la discusión girara en torno a lo que se está viviendo actualmente. En ese momento veíamos que había unas empresas ganaderas, unas empresas caucheras y que también tenían quinoa, que les estaban quitando el territorio a los pueblos étnicos, pero la historia vuelve y se repite. Entonces ahí es cuando quiero preguntarles, ¿saben qué empresas en este momento, por ejemplo, están en Puerto Gaitán acaparando la tierra de los indígenas que habitan allí y que ahorita están en una pelea muy larga con el Estado para que les garanticen su derecho a pervivir en la tierra? ¿Cuáles? No, pero de los menonitas hablamos ahorita. Primero de las empresas. Las empresas petroleras, ¿cuál más? La palma, el caucho, la facenda. Son empresas que en este momento pues se están adueñando del territorio, que no solo tienen cerca, sino tienen su personal de seguridad privada, y que si los indígenas se acercan mucho ahí les dicen o se van o arreglamos también de otra manera. Ese, por un lado, nos demuestra cómo esa historia en últimas termina dejando a los indígenas sin su tierra, una tierra que ellos consideran que les pertenece, porque pues ven la tierra de otra manera que de pronto la vemos nosotros, y pues que en este momento también están exigiendo ese derecho a poder transitar y a no tener que establecerse en un solo lugar, ¿no? Porque se cree que si ellos no están ahí, entonces esa tierra es de nadie. El segundo momento que quiero que comparemos ya sí tiene que ver con el acaparamiento de tierras a partir de las personas. Entonces en ese momento había una pelea entre los campesinos y los indígenas por quién se quedaba con la tierra. En este momento también, pero un poquito más disminuida, pero hay un grupo que sí se está adueñando de las tierras, que ¿quién es? Por acá lo estaban diciendo, las menonitas. Entonces todas y todos sabemos que hay un grupo religioso extranjero que se está asentando en estos territorios y pues está acaparando una gran cantidad de tierras. No sé si me gustaría darle la palabra a Shirley, pero no sé, el micrófono. Don Edgar, ¿el otro micrófono se desconectó? Ah, bueno, entonces mientras traen el otro micrófono, los menonitas llegaron aproximadamente en el año 2016, aunque empezamos a saber de ellos en el año 2017, pero ellos antes de llegar al territorio empezaron a hacer una compra de tierras. Y en ese proceso de comprar las tierras, pues cuando ya se dieron cuenta, ya estaban aquí en el 2017 y manifestaban que las tierras le pertenecían, pero que además ellos y ellas no hablaban español, entonces que no podían hablar con los pueblos étnicos, que no podían hablar con nadie, sino que se entendieran con sus abogados y abogadas. Y así han pasado varios años y ellos no solo compraron esas tierras, sino han deforestado muchísimas hectáreas. Cormacarena incluso ha dado informes sobre eso, sin embargo no ha pasado nada con estos hechos que pues lamentablemente siguen siendo una realidad de nuestro territorio. O sea, estamos hablando que en este momento todavía los menonitas pues son dueños de estas tierras de los pueblos indígenas que habitan en Puerto Gaitán y que lamentablemente con el paso de los años han tenido que ir migrando al Bichada. Entonces Shirley va a compartir unas cifras con ustedes. Soy Shirley Forero, soy integrante del Cuarto Mosquetero y pues durante mi ejercicio periodístico siendo parte del medio he hecho un seguimiento a la situación de los menonitas en Puerto Gaitán. Como lo decía Lina, ellos son una congregación religiosa ultraortodoxa, son originarios de Suiza, pero pues en realidad llegaron a Colombia provenientes de México y Estados Unidos. Ellos actualmente tienen más de 33.000 hectáreas de terreno. Están divididos en 3 grandes haciendas, que son La Florida, Libiney y Australia. Así se llaman estos terrenos donde actualmente están habitando. Esperen un momento, perdón, me perdí. Bueno, nosotros hemos tenido constante contacto con un líder de la asociación UNUMA, que es una asociación que recoge diferentes pueblos indígenas
pues especialmente de Puerto Gaitán. Él nos señaló en su momento que ellos han deforestado masivamente, incluso Cormacarena ha ido en diferentes momentos a hacer revisiones y ha encontrado, en un primer momento encontró que había deforestado más de 40 hectáreas y luego regresaron y encontraron que habían deforestado más de 135 hectáreas. Tengamos en cuenta que 30 hectáreas, sí, 30 hectáreas es equivalente a 70 campos de fútbol. Ahora imaginemos 135. Entonces, debido a esto, se encuentran ya involucrados con procesos judiciales. Cormacarena pues ya los demandó debido a esto. Uno por tala indiscriminada y el otro por quema pues al aire libre. Esto no solamente ha pasado en Colombia, también tiene procesos judiciales en México, en Ecuador y en Bolivia. Sí. Tiene procesos judiciales por esto mismo, por delitos ecológicos. Pues actualmente están en proceso judicial, no se ha avanzado mucho. Otro detalle que me parece importante precisar es que estas tierras tienen un pasado bastante turbio, algunas pertenecían a narcotraficantes, por acá tengo los nombres. Bueno, uno es Rodrigo Vargas Cuellar, que fue capturado en España y era socio de pues, Memo Fantasma, que era líder de los paramilitares de las AUC, y él fue capturado en 2021 y pues fue acusado de haber sido parte de la banda que mandó a asesinar a Leonidas Vargas, que también era narcotraficante y pues esmeraldero y también tenía tierras, había acaparado tierras en esta área de Puerto Gaitán. Y otra cosa que puede resultar escalofriante es que parte de estas tierras también se usaron como campos de entrenamiento para los grupos paramilitares. Pues yo creo que este contexto nos permite tener en cuenta que hay una problemática latente y que a veces hablamos de pueblos étnicos y creemos que son problemas allá ajenos, de personas que están exigiendo que les creen resguardos indígenas, pero es un problema que de alguna manera nos afecta a todos porque es que es un acaparamiento de tierras que se sigue dando. El Meta ha sufrido históricamente por acaparamiento de tierras, acaparamiento de personas que tienen un poder político, que han estado ligadas también a toda la financiación de grupos paramilitares y que sigue sucediendo ahora. Inclusive actualmente en la parte entre el Meta y el Guaviare, en zonas protegidas, también se están haciendo una compra masiva de territorios de personal extranjero que por ahora se desconoce quiénes son, ¿no? Pero que si vemos es el mismo modus operandi que usaron los menonitas. Primero ellos compraron sus tierras y cuando ya tenían 44.000 hectáreas de tierra garantizadas, aparecieron en el 2017 a decir, hola, nosotros somos los dueños y de aquí no nos vamos. Y cuando los líderes indígenas van a hablar con ellos y ellas, pues lo que les dicen es no hablamos español. Entonces ha sido un problema realmente muy complicado, hay algunas organizaciones sociales que están acompañando a los pueblos indígenas, por ejemplo la Corporación Claretiana, pero creo que sí estos temas no aparecen tan constantemente en las noticias y que si tenemos en cuenta que es una problemática regional, pues no deberíamos dar por hecho que está pasando, sino deberíamos darle continuidad a eso y por eso quisimos como antes de hablar del tema en el que más nos especializamos, que es pues, los derechos del campesinado, queríamos generar esa reflexión. Entonces, de alguna manera, así podemos ir hilando cómo las diferentes oleadas de colonización y cómo se fue asentando e incrementando el conflicto armado marcó la vida de los pueblos étnicos de manera diferenciada a cómo iba marcándose la vida de los campesinos y campesinas y quienes habitaban en el Meta, Guaviare, Caquetá y toda esta región. No sé si en este momento damos una ronda corta a alguna de las personas que están acá, incluso si no estoy mal nos acompañan personas que hacían parte de la Comisión de la Verdad, nos quieren contar un poco esa mirada del proceso de diálogo de verdad de los pueblos étnicos, de contar cómo vivieron el conflicto armado antes de dar continuidad con este proceso que venimos adelantando desde el Cuarto Mosquetero. Entonces, sí, de pronto, máximo 2, 3 intervenciones de un minutico, no sé, Ricardo Villamarín, que por allá nos acompaña si quiere contarnos cómo se fue ese proceso de escucha de la comisión hacia los pueblos étnicos, que en este momento sigue siendo además una necesidad, como les decía, de darle continuidad a lo que viene aconteciendo. Ya Ricardo nos va a acompañar.
Les cuento como cuña para ir cerrando este espacio, estos podcasts no se han publicado, nosotras vamos a subirlos en estos días, esperamos esta semana, para que ustedes puedan conocer por parte de las voces de los pueblos étnicos cómo vivieron diferentes etapas. Entonces la primera etapa que sufrieron en el marco del conflicto armado fueron las guajibiadas y las jaramilladas, pero luego nos hablan de cómo sufrieron cuando pues, los grupos armados paramilitares y guerrilleros fueron tomando fuerza en la región, y actualmente cómo están sufriendo con la presencia de las empresas en estos territorios que sabemos que pues, son gran parte de la economía del territorio, pero que siguen marcando la vida de muchas personas. Ahí si quieres. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, quiero saludar este espacio y felicitar al Cuarto Mosquetero por esta iniciativa de aprovechar la conmemoración del primer año de la entrega del informe final para promover este tipo de reflexiones en la sociedad colombiana. Yo estaba muy atento escuchándote hablar de todos estos temas porque, como bien lo decías, a raíz del acuerdo final para la terminación del conflicto armado suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en el punto quinto de víctimas se acuerda la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con 3 entidades, una de las cuales es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Entidad que además tenía unas particularidades que vale la pena repetirlas rápidamente. Una de ellas, la temporalidad, solamente tenía 3 años de vigencia, que posteriormente fue extendido 7, 8 meses por los efectos que tuvo la pandemia en el trabajo de la comisión. Segundo, el carácter de voluntariedad, es decir, las personas que tenían que rendir su testimonio ante la comisión lo hacían de carácter voluntario. Y el tercero era el carácter de confidencialidad y el carácter extrajudicial, es decir, que los testimonios recogidos no podrían ser utilizados como prueba judicial en ningún estrado, casi que ni siquiera con la JEP. Por eso muchas veces la gente dice, pero si eso ya lo dijeron, lo de Mancuso, por ejemplo, si eso ya se lo dijeron a la comisión, ¿por qué lo tienen que estar repitiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Porque son escenarios distintos y tenían misionalidades distintas. Con esas premisas es que iniciamos la tarea de recoger la mayor cantidad de información posible. Se abrieron 28 casas de la verdad, aquí en Villavicencio tuvimos una en el barrio El Barzal, pero para el tema concreto que está tocando Dina, en este momento hay que hacer una precisión. Cuando se empezó el despliegue territorial de la Comisión de la Verdad, hubo una consulta previa y un acuerdo con las comunidades indígenas y con las comunidades afro. Eso, entre otras cosas, demoró un poco el accionar de la comisión al principio, mientras no se llegaran a acuerdos. Y hubo acuerdos muy concretos con ellos. Por ejemplo, que las entrevistas con las comunidades indígenas tenían que ser colectivas. No habían entrevistas individuales, sino que me encontré al capitán fulano de tal en tal parte, entonces venga para acá, nos tomamos un tinto o un trago y conversamos. No, tenía que ser entrevistas colectivas, con los tiempos y con los ritmos que las comunidades lo definieran. Ese era el otro tema. Y tercero, en lengua originaria. Sí, había que tener intérprete y la gente hablaba en su idioma. Eso hizo que, evidentemente, la tarea con las comunidades indígenas pues tuviera sus tiempos, tuviera sus ritmos también, y obligó a la comisión a tener al interior de su propia estructura una dirección étnica, una dirección territorial. Vale la pena aclarar de que también en el seno de los grupos de comisionados, de los 11 comisionados, había una comisionada indígena, Patricia Tobón Yagarí, que en este momento es la directora de la unidad de víctimas a nivel nacional. Igual sucedió con las comunidades afro. También había un protocolo especial para poder realmente, pues no solamente reconocer la dignidad de estos pueblos como víctimas, sino también para realmente generar ese diálogo intercultural de la mejor manera posible con ellos. Por eso, pues, todas estas entrevistas que se hicieron con los grupos étnicos
indígenas y afros, ameritó la elaboración de un documento especial al interior del informe final que se llama Resistir no es aguantar, justamente para significar cómo estas comunidades fueron tal vez una de las más violentadas en el marco del conflicto armado interno, han resistido históricamente a través de 500 años, bueno, muchos más años de existencia y siguen resistiendo en este momento. Entonces, pues creo que eso sería importante para contarlo ahorita y seguimos en tu intervención, ¿te parece? Seguimos pendientes. Bueno, muchas gracias a Ricardo. No, yo estaba hablando era con este micrófono. Entonces, creo que aquí vamos cerrando esta parte de los pueblos étnicos para darle continuidad a los pueblos indígenas, teniendo la reflexión de que es muy importante que le pongamos cuidado a lo que está sucediendo, de que no solo tiene que ser el trabajo de ciertas organizaciones sociales, que incluso están acompañadas de organismos internacionales, sino que todos y todas deberíamos estar pendientes de lo que está sucediendo aquí nada más a 5 horas y de que además todavía tienen que irse para las sabanas, para el Bichada, para poder seguir resistiendo en una pelea pues que a veces parece como que no pudiéramos entender, ¿no? No podemos a veces en ocasiones entender cuáles son esas cosmovisiones que hacen de que ellos están en una constante lucha por la tierra. Y quiero empezar con toda esta historia del campesinado y las investigaciones que hemos adelantado con una frase del informe final que pues a mí me parece muy triste pero que a la vez es muy real. Y dice: el campesinado había ganado varias loterías desafortunadas, ser pobres, sin propiedad y labriegos en un país en el que el poder se perpetúa en manos de las élites que disfrutaban la tenencia de la tierra. Sabemos que todo el conflicto armado ha estado muy ligado a la lucha por la tierra, ¿no? Y sabemos que además, como lo veníamos viendo nada más a partir de la historia de los pueblos étnicos y de lo que está recogido en el informe final, pues hay un acaparamiento de tierras que no solo se da en la altillanura, sino en general en el territorio nacional y en este caso en la región de la Orinoquía. Y vemos que el campesinado empezó a llegar a estos territorios y empezó a poblar en esas épocas de colonización todo lo que tiene que ver con el sur del Meta y el Guaviare, e incluso en municipios un poco más cercanos como el Castillo, a partir de huir de la violencia. Entonces primero huyeron de la violencia bipartidista, como lo decíamos, luego tuvieron que irse yendo más a selva adentro porque los campesinos que habían tenido o tenían alguna relación de pronto con la lucha de sus derechos, con esas primeras guerrillas que se formaron, eran catalogados como enemigos comunistas, ¿no? Entonces, esos enemigos que hablaban diferente a lo que el gobierno quería, pues eran un peligro y cada vez se iban organizando y se iban asentando en ciertos territorios. Y la tercera oleada de colonización, curiosamente, la tiene que adelantar el Estado. O sea que el Estado tuvo que llevar a muchas personas a parques nacionales naturales, a las selvas de Colombia, porque no tenía dónde más acomodarlas, porque eran muchas las víctimas del conflicto armado que llegaban a las ciudades pidiendo su derecho a la tierra. Ellos llegan y se asientan en estos territorios y allí pues obviamente nacen las guerrillas también en toda la zona de Marquetalia, pero se fortalecen en el Guayabero, en el Pato y en toda esta región. Y al hacerse fuertes en estos territorios y tener además la legitimidad de las comunidades, hace que el gobierno también concentre su despliegue militar en estas zonas porque ellos eran un enemigo para el Estado, ¿no? Allá no se hablaba como de que habitan campesinos y campesinas que han sufrido en el marco del conflicto armado, sino de que allá todos eran grupos subversivos y por ende tenían que enfocar sus operaciones militares. Y a pesar de que hubo muchos diálogos de paz que se gestaban en ese momento, cuando por ejemplo empiezan a fallar, normalmente eran los campesinos y campesinas los que sufrían por los bombardeos, los que tenían que correr a las selvas a poder resguardarse, y ese modus operandi que encontramos en el informe final, que podemos ver en ese momento, es el modus operandi que se sigue manejando actualmente. Entonces en ese momento era el discurso de que los campesinos y campesinas eran subversivos y que había que tratar de controlar todo esa, de alguna manera, germen comunista, como ellos lo llamaban, y también empiezan incluso con el exterminio de la Unión Europea y demás, pero ahorita hay otro discurso. Y no sé si alguien me pueda contar cuál es ese discurso que se está manejando actualmente para justificar los bombardeos, para justificar también la represión, la judicialización. ¿Cuál creen que es? Los cultivos de uso ilícito, bueno, pueden ser. ¿Cuál más creen que es de alguna manera el hilo conductor para justificar estos operativos?
pero otro que no sea Shirley. ¿Quién más creen que es? Sí, todavía los grupos al margen de la ley siguen siendo todavía un argumento, pero ¿qué más? Sí, bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar a Shirley. La deforestación. Entonces, en este momento hay todo un discurso que se está manejando de la importancia de proteger los parques nacionales naturales, porque el Meta, Guaviare, Caquetá, ¿dónde están ubicados? En esas regiones, acá tenemos muchos parques nacionales naturales, Picachos, Serranía de la Macarena, Chiribiquete, bueno, un montón que en ese momento se me pasan. Entonces, a partir de esa justificación de que la importancia de proteger los parques nacionales naturales de esos campesinos, deforestadores que están destruyendo los territorios, nace una operación en el 2019 que se llamó la Operación Artemisa. Entonces, para hablarles de esto y seguir dándole el hilo conductor a nuestra historia, vamos a ver un videíto, Didier, de lo que representó la Operación Artemisa para el campesinado, porque yo ahorita, por ejemplo, pasé un derecho de petición a la Fiscalía y nos dijeron, tuvimos 113 capturas, o sea, fue una operación re exitosa, ¿no? 113 deforestadores capturados. Y resulta que es que como nosotras hicimos todo el seguimiento a lo largo de estos años, nos empezamos a dar cuenta de los nombres y aunque ellos no los tienen categorizados como campesinos, indígenas y demás, eran personas campesinas las que fueron capturadas por estar capturadas supuestamente en fragancia, o sea, por el hecho de vivir en parques nacionales naturales, no porque estuvieran en ese momento relacionadas con grandes hectáreas deforestadas o con un gran negocio, pero fueron capturadas en su momento. 113 personas y de la gran mayoría que nosotros analizamos, en su mayoría eran campesinos y campesinas y también pueblos étnicos e indígenas. Vamos a ver no el resumen, sino el primero, el de Artemisa. Es una operación del gobierno nacional que no transmite otra cosa que desalojo, despojo, judicialización y muerte a nuestros campesinos. Y lo podemos sin derecho a equivocarnos de que es así, porque efectivamente aquí sucedió. Entonces, aquí no es un secreto de que nos han judicializado campesinos, que nos han quemado las viviendas a los campesinos y que nos están matando a los campesinos y los que no están muertos están heridos. Y los vivos, los más vulnerables que cogieron están judicializados. No es otra cosa, la traducimos no en otra cosa que represión hacia los campesinos. Bueno, entonces esta es una pequeña entrevista de una investigación que se llama Tratamiento Criminal para Campesinado del Sur del Meta, Guaviare y Caquetá, y de lo que nos habla es un problema que sigue vigente, porque aunque en este momento la operación esté pausada, no significa que no sigamos todavía con los cuestionamientos y con las dudas sobre cómo proteger los parques nacionales naturales, pero cómo garantizar el derecho al territorio de miles de campesinos y campesinas que allí habitan. Para entender un poco las oleadas de colonización hay unas cifras muy importantes que nos da el informe final de la Comisión de la Verdad, y es que mientras departamentos como el Tolima y otros a nivel nacional crecían un 30%, entre la época de 1938 y 1980-85 más o menos, el Meta creció 220%, Caquetá 395%, Casanare 185%, Arauca 116% y Bichada 11,4%. Entonces podemos ver que estaban llegando muchas personas y que las personas, pues al ver que había en estos territorios como una posibilidad para poder subsistir, pero que además ya se estaba moviendo la economía de la coca, pues llegaron a esos territorios para buscar un futuro para sus hijos y para sus hijas. Y vemos entonces que en este momento han pasado varias generaciones. Cuando uno va, por ejemplo, a regiones como el Guayabero, se encuentran que hay hijos de este territorio que ya tienen en este momento 35 o 40 años. O sea que sus padres llegaron mucho antes, pero en este momento se enfrentan a que les digan, ustedes acá son deforestadores, son invasores y se tienen que ir. Entonces la Operación Artemisa fue uno de esos primeros procesos de los que les estamos hablando, que llegó directamente a enfrentar la vida del campesinado. Por ejemplo, hubo un campesino que fue asesinado en el marco de los enfrentamientos que se daban entre la población campesina y la fuerza pública, específicamente en una vereda entre el Meta y el Caquetá, y eso ocasionó, por ejemplo, que la gente retuviera a un soldado. A este soldado lo retiene, el gobernador indígena dicta que tiene que funcionar la justicia
indígena, para soltarlo le dan unos azotes y lo liberan, para equilibrar el daño que había hecho la fuerza pública al asesinar al campesino. ¿Qué pasa en este momento con este gobernador indígena? Ya lleva más de un año en prisión, porque lo capturaron y no solo le imputaron cargos por invasión de áreas protegidas, sino que le imputaron un cargo por secuestro, sin tener presente que primero la cosmovisión indígena y la justicia indígena es un derecho que ellos y ellas tienen, sin tener presente que era toda la comunidad la que había hecho la retención y la que estaba muy molesta porque le habían asesinado a uno de sus compañeros y 3 más habían resultado heridos. Y en este momento el campesinado le está exigiendo al gobierno nacional que haya una justicia diferencial, es decir, que revisen estos casos, porque ya ha pasado un año en que muchos de ellos están en prisión, pero muchos de ellos también tienen en este momento prisión domiciliaria. Eran líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal, o sea, estamos hablando de que las personas que fueron capturadas no eran grandes deforestadores, pero eran catalogados como enemigos del Estado por el hecho de estar viviendo en parques nacionales naturales. Entonces, por eso les decía, por ejemplo, estas son algunas fotos de las que tuvimos la oportunidad de tomar a lo largo de estos años, en donde se llevaron las operaciones. Veíamos cómo, por ejemplo, todo quedaba destruido. Entonces, hace unos años, hace 50 años, la gente huía hacia la selva porque iban a bombardearlos, así les diera paludismo, así les diera lo que les diera, porque tenían que salvaguardarse. Ahorita, cuando nosotros íbamos o cuando yo tuve la oportunidad de ir, la gente se iba para la selva, enterraba su ropa, enterraba víveres, porque tenía miedo, porque no sabían en qué momento iba a llegar un helicóptero, dinamitar su vivienda y se iban a quedar sin absolutamente nada. Porque este proceso que estamos viendo de las fotografías era el modus operandi. La gente llegaba, les decía sálganse, tienen una orden de captura y no les dejaban sacar absolutamente ni los pañales de los niños, los juguetes, absolutamente todo lo dinamitaban y eso pasó así. Se terminó el gobierno de Duque, nunca le dijeron qué pasó con las violaciones de derechos humanos, nunca dijeron qué pasó con las 113 personas que fueron capturadas aquí en la región de la Orinoquía, con las 16 que siguen pagando cárcel. Entonces, por eso es que en este momento, pues nosotras seguimos hablando de esto, seguimos visibilizando las peticiones del campesinado y vemos cómo van cambiando los discursos para justificar estos procedimientos. Entonces, hace unos años querían controlar la extensión comunista y ahora quieren controlar los procesos de deforestación. No es que haya un interés real en proteger los parques nacionales naturales, porque si esto fuera así, no estarían generando títulos mineros en estos territorios. Nada más hace 4 o 5 años estábamos en una pelea para evitar que destruyeran qué. Ajá, pero hace 5 años más o menos, 6 años, no me acuerdo, en el 2015 hicimos un montón de movilizaciones para evitar que dañaran qué, la serranía de la Macarena. Para ese momento, dar un título no eran grandes destructores de la naturaleza, pero que el campesinado habite allí sí es una causal de que en este momento estén en la cárcel, de que los hayan llevado en helicóptero y les hayan dicho, si no los metemos a la cárcel igual no pueden volver. Solucionen, porque no era que les dijeran, venga, yo les doy para que vayan a vivir a tal lado, un colchoncito para que por lo menos pasen la noche, no. Incluso las únicas ayudas que les llegaron en ese momento, personas de allá tan lejos, las adelantaban, o sea, se las llevaban a organizaciones sociales, como por ejemplo DOC. Entonces, es algo de lo que poco se habló acá en la región. Creo que muy pocos medios de comunicación hicieron el cubrimiento a partir de esa mirada de lo que sucedía con el campesinado, sino se basaban en los informes de la Fiscalía. Grandes deforestadores. Doña Arminda fue una de las mujeres que fue capturada en el 2021 en la vereda de La Esperanza en el municipio de Puerto Rico. Una señora de más de 80 años, era catalogada como la gran deforestadora. Y a ella la llevaron en el helicóptero, la judicializaron y le dijeron, pues no la metemos a la cárcel, pero no puede volver. Una señora que llevaba más de 50 años viviendo allí, le dijeron no puede volver. Y su nieto ni siquiera estaba en ese proceso de ser capturado, él se fue como acompañante y cuando llegó a San José le dijeron usted está capturado porque usted estaba allá, es infraganti. Y también le metieron casa por cárcel. Entonces son hechos que la verdad es que son bastante complicados, pero que nos van llevando a otra serie de reflexiones, y es que así como cambian los discursos, los hechos son cíclicos. Entonces, por ejemplo, del campesinado, por ejemplo, un poco relacionado con el exterminio de la UP y el exterminio de líderes y lideresas sociales. Actualmente vemos cómo los firmantes de paz que se acogieron al acuerdo de paz
han continuado siendo asesinados. Vemos cómo los líderes sociales continúan siendo asesinados. Y también podemos ver cómo el campesinado cocalero, que hace más de 30 años más o menos, viene diciendo que haya inversión social para que cambiemos esta forma de vida, hoy sigue con el mismo problema. Entonces, ahora sí les voy a mostrar un pedacito de un audiovisual que nos muestra cuál es la situación actual en estos territorios. Está escasa la plata en la región, podemos vender nuestro producto, entonces es la crisis que se mira. Aquí la presencia del Estado lo ha hecho eso con operativos militares, ejército, a sacarnos el ganado los pocos que tenemos por ahí una recesita, por lo que les cuento de que estamos en parques. Desde hace aproximadamente unos 5 o 6 meses se ha venido una crisis económica en el territorio porque vivimos de la coca, pero no hay a quien vendérsela. Y al no tener ese proceso que localmente se convierte, esa coca que para el Estado dice que somos delincuentes, que no somos delincuentes, somos personas que queremos vivir, que tenemos familia y que se ha convertido en un plato de comida para nuestras familias, como también como para comprar nuestros útiles escolares, comprar para ir en del médico. Entonces hay una crisis económica que está sucediendo en el territorio. Se va uno a trabajar de los vecinos, puede ser a ganarse un jornal para la panela, bueno, para el arroz, que las cosas están así complicadas sobre el tema de la plata y eso, para los venenos, la comida, eso ahorita está muy duro. Sí, aquí ahorita la cosa está pesada. Pues algunos tenemos por ahí el plátano, la yuca, pero otros no lo tienen. Otros, por ejemplo, hay muchachos que son, digamos, solo raspachos, ¿sí me entiende? Entonces, los que son solo raspachos que no tienen nada de maticas por ahí, ¿no? Sino que donde los llaman a trabajar, pues allí van ellos y allá les dan la comida, les dan la posada. Esa coca que se ha convertido en un plato de comida, se ha convertido en educación, se ha convertido en transporte, responsabilidades del Estado, es que reemplacemos por otro, venga te quito este plato de comida, pero el otro viene detrás. Y eso es lo que nunca ha habido, es venga te lo quito y mira cómo te defiendas. Entonces para poder implementar las cosas tenemos que, si no hay vías, no hay centros de acopios, no vamos a llegar a una paz total, que es lo que está pidiendo el gobierno. Si aquí tuviéramos una vía de acceso donde saquemos los productos, la leche, el queso, el plátano, la yuca, aquí a 2 horas, 3 horas a Puerto Rico, que se gasta en carro, una carretera en buen estado, son 2 horas, no estamos lejos del centro de la comercialización. Bueno, entonces acá acabamos de ver una parte del documental que hicimos, que hace parte de toda una investigación que se llama Hambre e Incertidumbre en Territorios Cocaleros, que fue publicada en marzo. En ese momento hablábamos de que ellos llevaban 6 meses en crisis, en este momento ya van a cumplir casi 9 meses en esta recesión económica. Cuando nosotras hicimos la publicación, todavía a nivel nacional no se conocía que había una crisis en los territorios, o por lo menos mediáticamente, porque el gobierno sí conocía de esto que estaba sucediendo. Ahora, pues todos estos meses nos han estado hablando que todos los territorios donde hay una dependencia de los cultivos de coca, que son bastantes, Putumayo, Nariño, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander, bueno, varios, están pasando por una situación similar.
Sin embargo, cuando nosotros sacamos la investigación nos dijeron como el Meta y el Guaviare no tienen tanto porcentaje de cultivos de coca, entonces no es prioritario. Para ellos y ellas no es prioritario, pero ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento, que como les decía es una investigación que todavía no ha salido, pero que queríamos compartir con las personas que precisamente nos acompañan en esos espacios de discusión y de estudiar un poquito el informe final. Pero entonces, haciendo la comparación precisamente con el informe final, vemos que las crisis que pues han tenido los campesinos cocaleros a lo largo de la historia han sido varias. En algún momento cuando empezó toda la persecución, porque pues el narcotráfico iba cogiendo fuerza y por ende en vez de atacar a los grandes narcotraficantes siempre fue el objetivo atacar al campesinado que vive de la pasta base y que realmente no se enriquece con esto, pues dejaban de comprarles un tiempo, pero como este negocio siempre se balancea, pues luego volvía a haber una oferta y demanda y por eso pues ellos seguían viviendo de esto, porque además no es que haya más opciones de vivir de otra cosa en algunos territorios. No puedo generalizar porque hay territorios que de pronto medianamente tienen vías y otras cosas, pero hay otros que no. Esto llevó a que los campesinos se movilizaran en varias ocasiones. En algún momento incluso hubo una marcha de campesinos cocaleros que terminó en tanta represión que, por ejemplo, en algunas zonas de Caquetá, y esto se los invito a leer en el informe final, en algunos municipios, por ejemplo, de Caquetá y de acá de nuestra región, tiraban a las personas que eran asesinadas a los ríos. O sea, eran movilizaciones que tuvieron mucha represión y ellos en su momento les decían, pues es que vivimos de esto porque no tenemos otra opción. A partir de ahí se generaron unas supuestas mesas de diálogo y empezaron a darse lo que nosotros ahora conocemos como los procesos de sustitución, porque en un principio no se intentó la sustitución, sino la represión de una. Sin embargo, estos procesos de sustitución nos han mostrado que han sido ineficaces porque precisamente no garantizan que mientras la gente no tiene el cultivo de coca pueda vivir de algo más. La invitación es a que conozcan también otra investigación. Nosotros desde el Cuarto Mosquetero también hicimos una investigación de cómo el PENIS fracasó, por ejemplo, en el Meta, la publicamos en el 2021 y el año pasado mostramos el impacto que tuvo el programa PENIS en el Guaviare, pero en este momento pues tenemos poco tiempo. Entonces, pues eso nos muestra que esta historia ha sido cíclica. Entonces los campesinos ya han pasado por diferentes crisis por ejemplo, que vivieron también en la época de las fumigaciones. En la época de las fumigaciones no discriminaban ese cultivo de coca y esta es la chagrita de comida, sino todo se fumigaba y por ende ellos no tenían de qué más alimentarse. Pero en este momento, pues muchas personas dicen, hay varios como discursos que hay en torno a eso. Algunos dicen qué bueno, si no están comprando la pasta base, entonces pues no se está moviendo el negocio del narcotráfico y entonces el país está avanzando, eso es uno de los discursos, pero nunca se preguntan ¿y qué está pasando con la gente que depende de esto? Otro de los discursos es pues que cambien de cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, medios a nivel nacional mostraban como los campesinos ya no pueden vivir de la coca, entonces están cultivando café o están cultivando otra cosa. Qué bueno que acá, por ejemplo, en la región del Guayabero, ellos pudieran decir vamos a cultivar otra cosa. El problema es que para llegar, por ejemplo, a la vereda Nueva Colombia uno se gasta más de un día. Tiene que, por ejemplo, en nuestro caso que salimos de Villavicencio, viajar hasta San José del Guaviare, luego de San José del Guaviare o tiene plata para pagar un carro y que lo lleve a Puerto Nuevo y luego pagar un expreso para durar 1 hora por el río hasta llegar a Nueva Colombia, como a veces hacemos nosotras porque vamos de afán, o tienen que esperar los días a los que sale la voladora, que solo sale más o menos 2, máximo 3 veces por semana si hay la suficiente gente, pagar 80.000 pesos que los lleve hasta su vereda después de más o menos 5 horas de navegar por el río. Y resulta que en este momento, ¿cómo se pagan 80.000 pesos ida y vuelta, más los gastos que tengan que tener en San José? Porque la gente vive en el Meta, pero no puede acceder al Meta por tierra, sino tienen que llegar a San José del Guaviare. ¿Cómo le decimos a estas personas que en este momento no tienen nada de flujo de dinero, que se vayan, por ejemplo, al médico? O que compren la remesa en San José del Guaviare o en una ciudad. Entonces, pues vemos que en este momento hay una crisis que se siente en toda la región entre el Meta y el Guaviare, pero que en este caso pues está generando otra serie de problemáticas. Acá vemos unas fotos de la región del Guayabero, específicamente donde estuvimos haciendo lo de hambre e incertidumbre, y podemos ver cómo, o recordar,
que en estos territorios la gente vive específicamente del cambalache, ¿cierto? Entonces cuando nosotros sacamos hambre e incertidumbre, algunas personas decían, ¿cómo así que cambalachean? Eso es nuevo. Nosotros, nuevo, eso no es nuevo. La gente desde hace más de 30 años vive del cambalache. Y es un ciclo que, desde mi perspectiva, es un ciclo de pobreza. Entonces, trabajamos en el cultivo, lo transformamos en pasta base, vamos a las tiendas, se lo pagamos a los trabajadores van y pagan lo que ya deben en la tienda, y la gente cuando les compran entonces la pasta base, van a San José de Guaviare, también pagan lo que deben y traen nueva remesa. Y así es el ciclo que se está viviendo. La comida ya llega al triple de cara. O sea, lo que nosotros acá podemos encontrar, un huevito a 500, allá no se están consiguiendo los huevos, por ejemplo, porque la gente no tiene plata para pagar el maíz para poder tener las gallinas. Entonces, cuando sacamos hambre e incertidumbre, pues lo primero que denunciamos es que la gente estaba aguantando hambre. Literalmente tenía plátano, yuca y lo que el río le diera. Así vivían al desayuno, al almuerzo, a la comida, o si habían si acaso las 3 comidas, ¿no? Y el agua panela que nunca falta. Sin embargo, acabamos de regresar de este territorio y nos hemos dado cuenta de que no solo es el hambre y la incertidumbre de qué va a pasar, porque la gente sigue pues trabajando con los cultivos de coca esperando que esto mejore, porque antes ya han habido crisis, como lo podemos ver en el informe final, pero lamentablemente en este momento los territorios se están quedando deshabitados. Entonces, pues acá están viendo algunas fotos, pero es que yo no las puedo ver, pero estas personas son las pocas personas que quedan en las veredas. Entonces, por ejemplo, en la vereda de Caño Cabra, que queda cerca a Nueva Colombia, que Caño Cabra es una vereda de Vista Hermosa, nos decían, nosotros teníamos aproximadamente 160 familias afiliadas, porque como ellos pues se afilian a la Junta de Acción Comunal y cada 6 meses miran quiénes están y quiénes no, pues de 160 familias quedaban nada más 60. Y todas esas familias, y hay algunas veredas donde incluso quedan solo 8 familias, 10 familias, 3 familias, o veredas como La Tigra, que están completamente deshabitadas, viven muy pocas personas, pero ¿qué está pasando con estas personas que se están yendo? Entonces muchos dirán, bueno, pues chévere, porque por fin entonces se están dejando los territorios de parques, pero la realidad es, pues de alguna manera, lo que están viviendo ellos en términos de una emergencia humanitaria, porque acá estamos hablando de una emergencia humanitaria, estamos hablando de que las personas no pueden vender tampoco su casita, no pueden vender su finca o su cultivo, sino que tienen que dejarla ahí e irse a ver dónde pueden encontrar qué comer. Nosotras cuando nos íbamos a venir el lunes, de allá de la vereda Nueva Colombia, estábamos esperando la voladora y vimos que la gente empezó a salir corriendo, corría, entonces nosotras nos fuimos corriendo a ver qué era lo que estaba pasando, y la gente estaba corriendo porque habían acabado de abrir el supermercado duró todo el fin de semana cerrado y es el único supermercado que está medio surtido. Y había llegado algo de comida, algo de mercado, y la gente estaba corriendo para poder alcanzar a comprar el arroz, el aceite, y yo vi más de 50 personas metidas en ese supermercado y me acerqué a preguntarles y muchas dijeron ya no tenemos que comprar, ya toca esperar hasta que vuelvan a surtir. El problema es que cuando nosotras fuimos en marzo llevaban más de 2 meses sin surtir. Entonces es una crisis que en este momento se está viviendo en los municipios en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, que pues son el área de estudio del Cuarto Mosquetero, por decirlo así, pero que es una realidad de muchos territorios a nivel nacional y que se vive de manera más dramática según la dependencia. Entonces, por ejemplo, si uno va por el área del río Guaviare, o sea, los municipios que están más hacia el área del Guaviare, uno ve que hay algo de mercadito. Entonces hay huevos, por lo menos, hay queso, ¿cierto? Porque es que en estos territorios hay ganadería. Así sea una pequeña ganadería, los campesinos sacan todos los días su leche y con eso se van sosteniendo. En el área del Meta, que en últimas es en el territorio en el que estamos, no hay nada más que coca. Porque como están aislados por el río Guayavero, pues la gente, pues es mucho más fácil poder sacar algunos gramos de coca que poder sacar algo de mercado, porque además es muy costoso sacar este tipo de cultivos porque ellos ya lo han intentado. Allá ya intentaron vivir del maíz, ya intentaron vivir de otro tipo de productos y allá pues ni vacas pueden meter porque no hay vías. Y en estos territorios pues hay completa
pues de alguna manera incertidumbre, pero también una crisis humanitaria muy triste. Las escuelas las están cerrando, hay varias escuelas que ya han cerrado, como la del Cabra, como la de la Tigra, pero también, por ejemplo, en el Limón, que llevaban años intentando hacer un proceso de formar la Junta de Acción Comunal, es una vereda que ahorita está deshabitada. Hasta el presidente nos lo encontramos en una vereda que se llama La Carpa, en el Guaviare, donde muchas personas se están yendo porque es que no tienen cómo más sobrevivir en el territorio. Sin embargo, ellos guardan la esperanza de que algo pueda cambiar para poder tener cómo subsistir. El gobierno actual ha manifestado en varias ocasiones que es un momento propicio para hacer ese proceso de inversión y de sustitución, sin embargo no está pasando. O sea, aunque muestran su voluntad, las personas en este momento siguen en unas condiciones muy críticas, los niños y niñas están, pues algunos viendo, como ya sucedió en la historia de Colombia, viendo como solución irse a los grupos armados, porque en los grupos armados pues les dan la comida o porque les prometen que pueden tener mejores condiciones, y así muchos niños a lo largo de la historia del conflicto se fueron para los grupos armados buscando cómo sobrevivir. O sea que en este momento el Estado ni siquiera está pudiendo garantizar condiciones de vida digna para que esos grupos armados de los que actualmente nos quejamos no sigan creciendo, ¿no? Entonces son condiciones bastante complejas y es la investigación que queríamos compartirle. Muchos nos dicen, ¿por qué siguen hablando de coca? ¿Por qué hablan de esto si ustedes mismas las estigmatizan? Nosotros cuando sacamos estas investigaciones de una vez dicen, no, eso, mejor dicho, ese medio es de izquierda, ese medio yo no sé qué, pero si no hablamos nosotras, ¿quién va a hablar? O sea, ¿a quién le va a interesar poder amplificar esas voces y poder fortalecer lo que está allí ocurriendo? Y por ejemplo, esta investigación no la hicimos solo el Cuarto Mosquetero, sino la hicimos en articulación con un medio comunitario de la zona que se llama Voces del Guayabero. A mí me gustaría pues ir un poco cerrando hasta acá. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, ustedes que conocen también la situación de la región, algo más que adicionar, porque nosotras obviamente estamos hablándoles de las investigaciones actuales, pero sabemos que acá, si quisiéramos hablar de todo lo que pasa en el departamento, tendríamos que estar hablando del crecimiento de la presencia de diversos actores armados en el territorio, tendríamos que, por ejemplo, hablar de cómo los firmantes en este momento se tienen que desplazar a otras zonas porque no hay condiciones de vida digna para habitar, tendríamos que hablar de cómo esas iniciativas de firmantes o de campesinos para la paz en este momento, pues más bien se están perdiendo, muchos hechos que son importantes narrar, que ojalá se den más espacios de estos para estarlos dialogando y que hayan más personas aquí sentadas generando estos diálogos. Creo que hay muchas cosas todavía que se nos quedan en este espacio por dialogar, decirles que este es un ciclo de 3 espacios, el primero lo tuvimos hace 15 días donde estuvimos conversando con algunas madres buscadoras, con líderes campesinos. En este espacio queríamos ya hablarles a partir del año que se cumplió del informe final y la cita es en 15 días para precisamente ya hablar un poco de esas soluciones, de los hallazgos y recomendaciones del informe final, pero aterrizados, como hoy lo pudimos hacer, a la realidad de nuestro departamento, ese espacio donde nos podemos soñar qué cosas podemos hacer por transformar el territorio. Entonces, pues quiero agradecerles a todos y todas por habernos acompañado, por aguantarse más de 1 hora aquí viendo y escuchando y dialogando en torno al informe final y por supuesto también en torno a las realidades actuales del campesinado y de los pueblos étnicos. Y por último, invitarlos a estar pendientes porque ya en este mes de julio vamos a lanzar esta segunda investigación que les mostramos algunos apartes de lo que es, pero pues que queremos que la conozcan y escuchen esos relatos a profundidad. Entonces, pues esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima.